Ya no le cortaron, ya le cortaron. No. ¿Usted ya sigue? Sí, seguimos. ¿Y cuándo le vamos a cortar? No le vamos a... Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos aquí tanto en el portal del Sonorense como en Así Digital TV, en donde procuramos traer temas de interés especialmente para nosotros los sonorenses. Hoy tengo la oportunidad de tener con nosotros a un personaje que me tiene prohibido que le pregunte de él. Es el doctor Samuel Ocaña García, pero es ineludible decir que es médico, que es de Arivechi, que fue gobernador del estado, que fue presidente municipal 2 veces de su pueblo, de su municipio, Arivechi, y que siempre ha estado muy involucrado en todos los temas del estado de Sonora. Presidente de Navojoa. Presidente de Navojoa, Seguro. O sea, es mucho. Además, fundador del Hospital de Neumología. Sí, para atender tuberculosos. Para sí, atender tuberculosos. Eso sería alrededor de los años 60, yo pienso, ¿no? No, del 62 al 76. A cuando fue presidente municipal. Sí, seguro. Pues es un gusto tener aquí a mi querido doctor Samuel Ocaña, a quien yo le agradezco mucho. Aprovecho para agradecer la amistad que me ha brindado precisamente desde los años 70, en que tuve la oportunidad de conocerlo. De que usted fue director de aquel periódico. Una revista. No se vale hablar de partido. De revista. No se vale hablar. Bueno, el periodo, cuando usted fue presidente del PRI, del Comité Estatal del PRI, pues yo colaboré con usted director de la revista. Hacía un periódico que se llama El Partido y con el logo. Se llamaba El Partido. Del PRI. Muy buena revista. Sí, claro que sí. Muy buena revista. Oiga, doctor, es que voy a confesar algo. Yo hacía las notas, pero luego usted me las corregía y hacía unas notas preciosas. Eso era muy bueno. Debo decir también que redacta muy bien, que me hacía correcciones muy puntuales y yo aprendí mucho en esa ocasión. Bueno, doctor, entonces usted me prohibió que hable de usted, pero bueno, en este momento usted es usted, porque está aquí el doctor Samuel Ocaña García. Y usted nació en Arivechi. Sí. Arivechi es un pueblo, pues no sé, para las proporciones de la ciudad de la sierra, es, digamos, de regular para arriba, grande, pudiéramos decir, y fue fundado por un sacerdote, por un misionero, ¿no? ¿Fundado? Sí, señor. No fue fundado por sacerdote. ¿No? No, ya estaban formados los pueblos cuando llegó el sacerdote. Y se llegaron, se asentaron y ahí se quedaron. Pero los pueblos ya estaban. Ya estaban organizados también. Ningún sacerdote, ningún señor sacerdote fundó ninguno de los 10 pueblos que están a la vera del río, en ese vallecito de Zaguaripa. Que es el río Agro. El río Zaguaripa. Que viene del río viene Agro, de allá. De Chihuahua, ¿no? De Chihuahua. Bueno, entonces con esa corrección pasó lo mismo, supongo yo, con Zaguaripa, con Nacorichico, con Bacadehuachi, con todos esos pueblos, ¿no? Ya estaban asentados. Ya estaban. Nuestros ancestros, los ópatas. Y los ópatas era un pueblo organizado. Sí, cómo no. Yo entiendo que cultivaban. Eran pueblos asentados, no eran nómadas. No, así ya estaban radicados permanentemente, haciendo sus trabajos. O sea, lo único que les faltaba era industria, pues. Sí. Probablemente, pero tenían todo lo demás, cultivaban maíz, frijoles, etcétera, ¿no? Sí. Oiga, doctor, pero de eso que ha pasado en el tiempo en que llegan los colonizadores, en este caso, pues el padre Pedro Méndez, que fue el que encabezó la colonización,
probablemente el padre Bartolomé García, Cristóbal García pudo haber sido también. Cuando llegaron esos padres por esa zona y llegaron a Aribeche, escribieron allí que Aribeche tenía 600 habitantes, tantas mujeres, tantos jóvenes, tantos niños, y ahora pasaron casi 300 años y son los mismos 600 ¿Pero habitantes. cómo? ¿Pero cómo? 600 hace 300 años y siguen siendo los 600. Pero sí hubo en un momento... ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Ya veremos más adelante. No, dígame de una vez, se nos va el tema. Es que los recursos naturales, que son los mahuechis, las tierritas. Preguntar yo qué es un mahuechi. Ahorita me dice, ahorita le pregunto. Entonces, esas tierras daban víveres para sostener una población de 600. Y como no han aumentado esos recursos, no se han hecho más grandes las tierras, pues sigue sosteniendo a las mismas 600 gentes. Muy bien, bueno, pero ahí habría que agregar tecnología, poner producción un poquito más moderna, ¿no? Mire, ¿Cómo se llama? Cazasombras o ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate, don Antonio. Yo salí de Aribeche en 1940, tenía yo 10 años y me vine a la Cruz Gálvez. Se vino, era internado en ese tiempo. No me vine, sino me sacaron de allá del pueblo. Se vino, me imagino, en una camionetona Fargo. Resulta que yo iba todos los días al potrero a traer las vacas y traer las bestias. Las bestias para que mi papá y los ayudantes se fueran a la milpa a trabajar o a sembrar o a piscar o lo que fuera. Entonces yo iba por las bestias, que son los burros, los mulas y los caballos. Así es. Y me traía las vacas para ordeñarlas. Yo las ordeñaba antes de llegar antes de ir a la escuela. Entonces, eso fue así igual. Y venían por el camino y las bestias tenían que dar vuelta a la izquierda, pero resulta que en el camino por donde iban a la izquierda las bestias, se paró una señora con un bol de agua, con un cañagual, sobre un cañagual, el balde de agua, del número 12. Del número 12, así es. Balde del número 12. Y me dio mucho coraje porque las bestias se fueron para otro lado. Se espantaron con Sí, se fueron para otro lado y me dio mucho coraje. Agarré una piedra y tómale, pues le tiro a la María. Qué barbaridad. A la María y le pego aquí en la sien. ¿Cómo, y le pegué en la sien aquí. Cayó. Válgame Dios. Estuvo 3 días inconsciente y que se muere, que no se muere. ¿Y no había doctor en los tiempos? Pues en los pueblos. No, que va a haber doctor, no había nada. Y luego ya el hermano muy bravo, Manuel Chacón, me andaba persiguiendo porque su hermana no despertaba, ya iban 3 días y no despertaba. Por fin despertó y se salvó. Pero a mí... perdonó. Sí, pero mi papá dijo, no, este muchacho aquí me lo van a matar o él va a matar. Y entonces, como siempre lo hacía, mi mamá me amarró con una cadena en una pierna y me amarró de un poste. Un pilar, un poste que estaba ahí, dentro de la casa. Me amarró con candado. Y a la madrugada me echaron a un carro y me trajeron a la Cruz Gálvez. Muy bien. La cadena amarrada a las racas del carro, con candado para que no brincara yo en el camino de Aribeche a Hermosillo. Pues ahí vomitando y lo que sea. El caso es que me depositaron en la Cruz Gálvez. Y ahí estuvo 3 años y ya. Muy bien. Pues bueno, y ahí fue donde se formó realmente la personalidad del doctor Samuel Ocaña, pienso yo, ¿no? Bueno, la formación de una persona se da en toda la vida. Muy bien. Se da, obviamente, en la casa, básicamente en la casa, con el ejemplo de los padres. Se da con las orientaciones y consejos de los maestros,
con lo que uno capta en la vivencia diaria con la población, se va conformando la personalidad y la forma de ser de cada persona. Pero contó bastante, me imagino, haber estado en el internado. No, claro, me sirve mucho porque en los internados se aprende a ser disciplinado. Lo ponen a... Sí, exacto. Le exigen a uno que sea disciplinado. Hay una disciplina, o sea, levantarse temprano, hacer aprender la cama, a respetar a y que lo respeten. Completamente. A no ser peleonero ni ser violento. Exactamente, muy bien. Y luego allí, pues, nosotros teníamos un sistema militar en la Cruz Gálvez en aquel entonces. Sí. Y yo llegué a soldado de primera. Ni a sargento llegué, pero de primera. Raso. Soldado raso, ¿no? Y éramos como 300 chavos, 150 niñas y 150 varoncitos, ¿no? Y teníamos régimen militarizado. Entonces aprendimos a ser disciplinados, obedientes, aprendimos a obedecer y aprendimos a mandar. A mandar también, claro. O sea, pues sí forma. Es un sistema de conformación de la personalidad, de la formación, de la maduración del niño. Ese tipo de servicios que son los internados. Así es que, por fortuna, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está la Cruz Gálvez. Y ya se andaba desapareciendo. Ya andaba ya estaba hace desapareciendo. 3 sexenios, ¿no? Pero se levantó Hermosillo, no se dejó Hermosillo, no se dejó. No, que se va a andar dejando Hermosillo. Y fue muy importante su participación. No. Ahí anduvo Adolfo de la Huerta, nieto de don Adolfo de la Huerta, también claro haciéndole frente, haciendo presencia para evitar que... Hijo de don Adolfo, el otro el que fue senador, ¿no? Fue senador. Sí, senador, hijo de Adolfo de la Huerta. Oiga, doctor, a ver, pero empezando desde el principio, ahorita mencionó la palabra magüeshi. ¿Qué es magüeshi? Magüeshi. Sí, señor. Bueno, es una palabra ópata, por supuesto, claro, magüeshi. Claro. Son aquellos pedacitos de tierra que están a la vera del río que se riegan cuando lleva agua el río, porque había veces que no corría el río y entonces había que hacer los jagüeyes. El jagüey. ¿Usted sabe lo que es un jagüey? Sí, pues que van escarbando rumbo a donde... Es decir, es escarbar el río para encontrar el agua y luego para canalizarla y meterlas a las sequías y luego que el agua de las sequías regar las tierras. Así regaba mi papá la mía. Yo estuve hasta 1940 en Aribeshi. No había presas, no había nada. Los jefes de familia, todas las familias sembraban. No había una sola familia que no sembrara. Porque el que no sembrara no tenía comida para la familia. Así es. Entonces, ¿qué sembrábamos? Pues sembrábamos maíz, frijol, sembrábamos cacahuate, sembrábamos trigo y la molíamos en la tauna. Sí, claro que sí, en la tauna. Trigo, en invierno, el trigo. Y luego se llama frijol. Sembrábamos. Me acuerdo que... Caña de azúcar, pues. Caña morada. Caña morada. No blanca, caña morada. Y además sembramos caña de maíz caña de maíz mío. Y calabazas, sandías. Y calabazas, y sandías y melón. Pero el melón era de Castilla. Aquel melón aquel verde. Ovalado, como si fuera un balón de fútbol americano, con gajos. Olorosísimo. Un olor muy bonito. Precioso. Cuando uno llevaba el melón a la casa, se impregnaba la casa de un olor exquisito a melón. Dulcísimo. Desapareció. Desapareció, ya no existe. Nadie tiene semillas ni nadie siembra. Ahora, es el melón chino, ese redondito. El redondito verdecito. Que no deje de ser también muy buen melón. No, claro pero sin comparación con el melón de Castilla. También se sembraba chile verde. Y se sembraba maíz blando. El maíz blando. Sí, para hacer esquite, para hacer pinole. No. El maíz blando estaba lleno de harina. Si uno abría la semillita, salía harina, el polvo de harina. Era para las semitas de maíz blando. Para las semitas de maíz blando, claro.
y sembramos maíz dulce, el esquite, una variedad de maíz distinto al maíz blanco y al maíz amarillo. Era maíz dulce específico, especialísimo para el esquite. Uno iba a la milpa y con el morral, con el esquite, iba comiendo esquite dulce. O bien de ahí salía un pinol ya endulzado naturalmente. Sí, completamente. Exquisito. Ya no. Ya no hay de eso. Ya no hay de eso. Una vez, don Antonio, ahora hace unos 20 años, se me ocurrió poner una fábrica de pinoles de maíz dulce. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, y entonces un ingeniero egresado del Politécnico, le dije, oye, ese ingeniero, fíjate que quiero poner una fábrica de pinoles, pero de maíz dulce, y quiero que me hagas una máquina, a ver cómo, para tostarlo y molerlo y empacarlo, pues yo me voy a ir yo allá a Aribechi y voy a sembrar. Entonces, sí, cómo no, voy a diseñarlo, me dijo, porque yo no sé cómo es eso, ni existe ningún antecedente de maquinaria o de industria del pinole. Ándale, pues, proyecta la máquina, pero hazla. De tal manera que el grano del maíz dulce entre, se tueste, se muela y se empaque. Ajá. Está bueno. Ya me fui yo. Y me fui a buscar semillas de maíz dulce. Y estuve por Bacanora, por Zaguaripa, por Seguadehues y por todos los pueblos ribereños del río Zaguaripa, que son 10 pueblos, juntando semillas de maíz dulce para yo sembrarla. Entonces, ya conseguí como unos... Sí hubo entonces. Sí, como unos 10 kilos conseguí. Ah, bueno, muy bien. Y entonces, yo no tenía milpa ni nada. Entonces le dije yo a los que sembraban maíz, oye, te voy a pagar 3 veces el precio del maíz blanco. Tú siémbrame maíz dulce y aquí está, te dejo medio kilo. Siémbrame y lo que tú coseches yo te lo voy a comprar y te lo voy a pagar 3 veces más que lo que vale el maíz normal. Les di las bolsas, les di 20 bolsas. 20 bolsas de a medio kilo. Ajá. Y entonces ya vino las aguas y que sembran en junio, julio. Y dije yo, ya está, ya van a hacer, ya voy a tener producción de maíz dulce. Y que el ingeniero aquí me entrega la máquina y me la instala en Aribechi, va y me la instala. Aquí entra el maíz y allá aquí se tuesta, aquí hay lumbre y se tuesta y luego allá se empaca y allá, está bueno. Y entonces dije, yo voy a esperar la cosecha del maíz dulce para empezar la fábrica. Y que cuando ya en noviembre, en octubre, noviembre, ¿qué pasó con el maíz dulce? ¿Ya lo vas a cosechar? No lo sembré. Nadie lo sembró, lo hicieron esquite y se lo comieron. ¿Pero cómo, hombre? Y ya. En todo así pasa, ¿no? Bueno, ahorita está muy... Así es. Entonces, volví a buscar grano y yo lo sembré. Yo una milpa ahí, sembré 2 hectáreas de maíz dulce. Y entonces, con batallas conseguí a alguien que me ayudara a barbechar y a sembrar. Pero ya cuando se trataba de regar, no hallaba quien me regara. Uh-huh. Y yo me metía a regar. Y luego... la maleza... Tiene que ser muy temprano, a las 4 de la mañana, la regada. Y luego se llenaba de quelite y todas esas cosas ahí, había que escardar y limpiar, y no hallaba quien lo hiciera, pues ahí ando también yo. El caso es que coseché el maíz dulce, buena cosecha, y me puse la fábrica a trabajar. Me salía un pinole riquísimo, exquisito. Y la próxima vez dije yo, pues ahora yo voy a sembrar, porque nadie quiso sembrar, yo voy a sembrar ahora, y ya renté unas tierras allí. El caso es que volví a sembrar, dije voy a sembrar 5 hectáreas, pues para que haya bastante grano y yo producir pinole.
pues no pude acabar de sembrar porque no había quien me ayudara, no había trabajadores, mucho menos que me regaran. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasó? No pude cosechar el maíz dulce y me dio mucho sentimiento que no encontraba trabajadores. ¿Y la máquina? No había jóvenes, andaban para Estados Unidos, para todos lados. Pues. Exactamente. ¿O no estaba todavía la mina? No estaba en la mina todavía, andaban desparramados todos los chavos porque ¿qué iban a hacer? Total que no coseché ya el maíz dulce y dije, no, pues no se puede. Y cancelé ya la industria pinolera, regalé la máquina allá a Ciudad Obregón al senador aquel, el sombrero, ¿cómo se llama? Sombrero blanco. Sombrero blanco, a don Ramiro Valdés. Oiga, don Ramiro, diga, aquí está... Tampoco trabajaba, doctor. Oiga, don Ramiro, aquí está esta máquina para pinole, llévesela para allá, para el valle, ya que allá hay mucho grano y allá le va a servir. Y se la llevó, yo no sé qué pasó. Se acabó la industria pinolera porque no encontré gente que trabajara. Todos los chavos salían del pueblo y no había trabajadores. Y así se acabaron las cosas. Doctor, bueno, volviendo a la siembra. Sí. Yo recuerdo que hay una serie de expresiones de la época de la siembra que ya no se usan. Por ejemplo, cuando se cultivaba el trigo, siempre había una era. Una era para aventar el trigo, sí, para que el tamo sí. se fuera y cayera el trigo. O sea, el tamo es la cutícula, pudiéramos decir, o sea, la envoltura de lo que es, ¿no? Sí, porque el trigo está envuelto en una cascarita. Esa cascarita había que echarla para afuera y entonces había que aventar el trigo con una pala. Una pala de madera. Una pala de madera y al echar el trigo y el aire se llevaba el tamo y quedaba solo el trigo. Y se le pegaba. Y quedaba aquí y era ya no había que hacer una picadera, una picazón aquí. Oiga, sí, pero eso se hacía, yo recuerdo, a ver si estoy... me acuerdo que hacían, era un círculo. Era un círculo con los caballos, y se metían de caballos, dale vuelta y vuelta. Un poste en medio y varios caballos dando y los caballos a la vuelta y vuelta y vuelta. Pisoteando el trigo o el frijol. O el frijol. Así, lo pisoteaban y luego de ahí salía ya la cosa esa del aire y salía, bueno, entonces la era sí era eso, pues, ¿no? Era sin H o con H, era con H, ¿no? Era con H, era sin H. No, sin H. Era sin H. Es sin H, ¿no? Es otra acepción del significado. Mire, la gente sembraba los magüechis y algunas... ¿Qué es lo que le decían? Y algunos tenían vaquitas. Sí. En los ejidos, era todo ejido. Todo era ejido. Pero también había propiedades privadas. Entonces la gente tenía dentro de los ejidos de 5, 6, 7, 10 cabecitas de ganado y sembraba sus magüechis. Sí. Todo el mundo sembraba, todas las tierras se sembraban, las de temporal y las de riego. Así es. Y como decíamos hace un momento, trigo, frijol, calabaza, cacahuate, maíz, verduras, maízmillo. Se ponía un verano ahí, ¿no? Verano, melón y cilantro. Y cilantro. Y además todo. Y ajo y cebolla. Y ajo y cebolla. En las... en donde se sembraba la cebolla y el ajo, como unos pedacitos así, eran eras o qué eran. Sí. No, era un veranito decían, o sea, ahí tengo, sí, pero no sé, no recuerdo. La gente donde sembraba cebolla, ajo, rábanos y otro. Verduras. Salían, pero cantidades grandes.
De amapola, preciosa, están arrancando las amapolas ahí porque estaban estorbando. No fueran a pasar los soldados, ¿no? Pero en aquel entonces no se sabía que la amapola daba cosas de drogas, ¿no? No se sabía. No. Y las mujeres en Aribechi todas tenían amapolas allí. La flor. La flor de la amapola porque es muy hermosa, muy bella, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, en aquel entonces todo el mundo sembraba las magüeyes. En aquel entonces no había agua potable. Había que acarrear el agua en los baldes. En los baldes. Y en las botas de los burros. O en las botas de los burros. Las botas, pues, y luego ahí se usaban los cangilones ahí para... ¿Qué es un cangilón? ¿Es lo que Esos son los cangilones. Sí. Bueno, no había agua potable, no había drenaje. No, así es. ¿Y dónde hacía sus necesidades la gente? En fosa séptica, en el común, que se llamaba el común. O en la orilla. O en la ladera, del pueblo. Así es. Allí hacían sus necesidades muchísima gente. Sí, claro que sí. No había drenaje. No había drenaje. No había pavimento en las calles. Pues no. Ya. Todo, eran de tierra. Todas las casas, eran de adobe. Así es. Todas las casas estaban techadas con tierra. Con tierra y con carrizo. Sí, con carrizo. Con tierra. Con carrizo. Sí. Todas las casas adentro eran de tierra. Los pisos eran de tierra dentro de las casas. Así es. No había luz. Nos alumbrábamos con las lámparas y con los faroles con petróleo diáfano que venían en unas latas, y esas latas al estar desocupadas del petróleo se llenaban de manteca. Sí. Una lata de manteca. Oye, ese coche, ¿cuánto te va a dar de manteca? Me va a dar como 3 latas. Sí. 3 latas de petróleo diáfano. Luego, no había secundaria. Ahora hay secundaria. Claro. Sí, no había preparatoria. Hay preparatoria ahí en Zaguaripa. No había camiones, pues si no había camino, no había carretera. Doctor, mi papá me decía que él estudió hasta 4º año de primaria porque es lo que había en el pueblo. Hasta 4º año. ¿Sería igual en Aribechi? En Aribechi lo que pasa es que tenían había escuela completa hasta 6º año, ¿no? Sí. Luego, no había camiones. No había caminos para viajar a Zaguaripa o a Guaymas o a Hermosillo. Caballo. 5 días a caballo para llegar a Hermosillo. Sí, claro que sí. Luego, Oiga, a propósito de caballo, de montura, pues no. También ahí se usa una expresión, la recuerdo, decían, le voy a arreglar las zarciones. ¿Qué son las zarciones? Las zarciones, es donde el cincho, pues ahí la zarción, o sea, para sostener la silla arriba del caballo. Sí, para que no se caiga. No se la dé, pues. Muy bien. La zarción. La grupera. La grupera es la que va para atrás. Para sostener cuando va bajando el caballo. Sí. Para que el aparejo no se caiga y no se caigan las cosas que van sobre encima del aparejo, pues. Así es. Es la grupera. Sí. La tarria. La tarria, pues es la grupera. Es la grupera. Sí, así. Ahora, decíamos, 5 días. No había electricidad, no había agua potable, no había drenaje, no había escuela secundaria, no había preparatoria, no había camino, no había camiones, no había teléfono. Correo sí había. Había correo y había teléfono también. Había un teléfono rural. Allí no llegaba. Bueno, a mi pueblo no llegaba. A Zaguaripa sí, pero en Nácori había un teléfono. Ahora ya llegó la televisión, llegó el teléfono, ya llegó el internet, ya llegaron los bancos. Bueno, ya se modernizó aquello. Y se modernizó. Entonces, los magüeyes, la producción de los magüeyes ya no daba para pagar todo eso. Había que pagar la gasolina de los carros, había las colegiaturas de la escuela, dinero para los camiones. Había que pagar la televisión, en fin. Y luego, aumentaron los compromisos de pago de las familias y ya lo que daba el magüechi ya no alcanzaba, por eso la gente se salía.
Y aparte nos faltó una cosa en eso de lo que había que... También antes, cuando los pisos eran de tierra, el mobiliario de la casa era muy elemental. Sí, claro. Eran mesas rústicas, sillas rústicas. Luego ya llegaron los pisos de ¿cómo se llama? De mosaicos, ¿no? De ladrillo primero. De ladrillo primero y luego de... Bueno, y luego el mosaico. Entonces las empezaron a poner... Claro. Ahora, por ejemplo, en Aribechi, yo no sé, allá en otros pueblos de la sierra no sé, pero en Aribechi ya no hay ni una casa de adobe, no hay ninguna casa que esté techada con tierra, todas están con lámina. Sí. Y con materiales de cemento, fierro y todas esas cosas. Que dicen... Ha cambiado, se ha transformado todo eso. Tiene casa de material, dicen. Eso pasaba todavía hasta 1955. Desde el 55 para acá, o sea, 65 años, Sí. ha cambiado, han entrado todos los servicios habidos por haber. Sí. De hecho, hay un libro de los ingenieros, si mal no recuerdo, que de alguna forma, participa el arquitecto Aguilar, y de alguna forma él hace sentir que él fue el que trajo la construcción con materiales, con varillas, con ladrillos, que se llama de es más fácil referirnos a través de gobernadores. Quien metió el agua potable a Aribechi fue don Álvaro Obregón. Don Álvaro Obregón. El 55. En Acori también. El 55. Sí. Y de ahí para allá empezaron a entrar que la secundaria, que el pavimento, que el drenaje, que el agua, que para acá y que para allá. Los caminos mismos, o sea, Álvaro Obregón arregló el camino de llegada al pueblo. Sí. Y fíjese que hace poco un amigo mutuo, Franco Becerra, me enseñó un papel, una copia de un informe de don Álvaro Obregón, en donde decía, se arregló la escuela fulana de tal, se construyó la escuela fulana de tal, se gastó tanto en ladrillo, tanto en varillas, tanto en cemento, total 30,000 pesos, si mal no recuerdo. Entonces, pero eran cuentas muy elementales, pero muy claras, pues muy a la vista. Para servicios indispensables, urgentes e indispensables. Ahora, pero lo más importante que llegó fue la creación de los centros de salud de todos los municipios de la sierra. Cierto. Y llegó con los centros de salud las vacunaciones. Por supuesto. Yo me acuerdo que en 1938 llegó el sarampión, una epidemia de sarampión. A mí me dio y a todos nos dieron. A mi prima, Ener Valencia, se le murieron 8 niños en 15 días del sarampión. ¿Pero cómo? Y a mi tío Nacho Ocaña se le murieron 4 del sarampión. Era devastador, pues, porque no había manera de combatirlo más que con... No, porque al niño que le da sarampión le da obligadamente pulmonía y se morían de pulmonía. Me acuerdo que los metían a una tina con agua, ¿no? Es patético y realmente altamente lamentable y doloroso ir al panteón de Aribechi y ver las crucecitas de los 8 niños. ¿Sí? 8 crucecitas seguiditas. En 15 días se le murieron 8 niños. A una misma mamá. Pues. A una misma mamá, otros 4, otros 5. Total, cuando volvimos a ir a la escuela, yo fui y desaparecieron mis compañeritos, se murieron todos. Y todos los que se murieron eran primos míos. Sí. Eran primos míos. Por eso yo estudié medicina. Ah, muy bien. De ahí viene que yo tenía que estudiar medicina. La presión, digamos, la idea de yo tengo que arreglar esto, ¿no? Entonces ya vinieron las vacunaciones y se salvaron los niños. Claro que sí. Y luego llegaban por el río contaminado. El cólera mataba otra bola de niños y adultos, el cólera. Por el agua contaminada. Y luego llegaba la tifoidea por el río allí,
porque la gente no sabía que había que hervir el agua, porque hirviendo el agua se mueren los microbios, no sabían, entonces tomaban agua del río, no, sí, combinado hecho, con orines de burro, sí, porque sacábamos el agua para tomar de los pozos en la arena del río, y entonces claro. con las botas el burro se orinaba allí, entonces se filtraba y tomábamos agua con sabor a burro, orines de burro. Qué bárbaro. No. Sí. Eso eran las realidades que vivimos. Pues, de hecho, pues no se había puesto en el crecimiento el establecimiento de la nación mexicana, en el crecimiento del propio gobierno, no se habían establecido previsiones en comunicación, en educación. Bueno, hay una cosa. En salud. En México, el pueblo de México hizo la revolución, pero no había recursos para dar cumplimiento a los objetivos de la revolución, y se fueron satisfaciendo en la medida que iba cayendo el centavitos a través de los años. Correcto. De tal manera que, digámoslo así, la revolución para los pueblos de la Sierra de Sonora llegó a partir de 1960 para acá. Sí, es correcto. Del día 10, de 1910 a 1960, cero, no hubo nada, no hubo avance porque no había lana. Muy bien. Y de hecho esa lana, primero fue por la producción propia del país, pero luego recurrieron a préstamos, ¿no? Hay muchas cosas que existen, que yo imagino que se hicieron con préstamos, muchas carreteras. Empezaron a endeudar el país. Se empezó a endeudar hasta el tope, hasta el infinito el país, ¿no? Sí. Pero hubo gente muy sensatas, muy honorables, muy decentes como presidentes. ¿Cómo lo puedo yo decir, por ejemplo, Ruiz Cortines? Sí, claro, él yo creo que es un ejemplo. No endeudó al país. Ajá. López Mateos no endeudó al país. Miguel Alemán no endeudó al país. Ávila Camacho no endeudó al país. Y de ahí para el real empezaron, y ahorita no. Sí, bueno, y luego habría que hacer. Ahora resulta que se endeudó con 4,000 millones. Ahora resulta que la quinta parte del ingreso nacional por los impuestos se va a pagar los intereses y el capital de la deuda. Estamos endeudados hasta el infinito. Bien. Bueno, ese es un tema que podemos en su momento, pues digo, que da para dedicarle mucho tiempo. Le iba a preguntar también, hablando de las cosas de los pueblos allá, me acuerdo yo que cuando se hacían los quesos, algunos de ellos los ponían en alguna... En el zarzo. Bueno, lo del zarzo, sí. En pues el zarzo, que era una tarima. Mira, era una tarima colgada, ¿no? En la casa mi mamá hacía los quesos con el aro. Sí, con el aro. En el aro. Una manta. Y luego le ponía una piedrona encima. Sí, cómo no, me tocó. Y una piedrona encima para que saliera toda la humedad, que saliera todo el agua, y cuando ya lo tenía, digamos, una semana con un piedrón arriba del queso, lo agarraba y lo ponía en el zarzo. En el zarzo. En el zarzo. Y los quesos eran muy salados para que no se engusanaran. Bueno, es lo que le iba a preguntar, porque yo veía que a veces le ponían mucha sal a los quesos, o sea, ponían en una bandeja, ponían varios En la quesos. sierra, cuando transportaban los quesos a ellos a vender, los envolvían y los cubrían de sal. ¿Y por qué con sal? Le preguntaban. ¿Era para eso? Precisamente para eso, para que nunca entraran para que las moscas no llegaran a poner huevecillos y salieran los gusanos. ¿Y de dónde aprendieron eso? Y entonces eso? en el zarzo, allí estaban los quesos 3, 4, 5, 6 meses. Sí, así es. Porque los quesos se hacían en octubre y noviembre. Sí. Estaban noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo y junio era una sequía terrible. ¿Verdad? Y entonces no había nada verde que comer, no había milpas, no había nada. Frijol. Y entonces puro frijolones. Con queso. Y con queso espolvoreado, del queso del zarzo. Sí. Estaba muy salado, pero bueno. Pero revuelto con el frijol, exquisito. Así, una combinación excelente. Y luego con tortillas de maíz,
pero de nixtamal, no, de nixtamal. Sí, no, y hechas ahí por la mamá de uno, ¿no? Muy sabroso. Me acuerdo que la esponjaban, así, ¿no? que le aplastaban y salían. En los meses de abril, mayo, junio y julio, Eran las secas que la llamaban. eran los meses en donde no había carne, no había nada. Sí. Puro frijoles con queso. Así es. Sí, cierto. Sí, me Frijoles tocó. con queso, Me tocó. nada más. Oiga, doctor, y en Aribeche hay jukis. ¿Cómo no? Si a un lado de mi casa estaba un juki, ¿Qué es un doña juki? Petronila. El juki, escarbaban, yo creo que un metro. Un metro. Para abajo, se escarbaron, era un foso circular. ¿De qué? De 1 metro. Unos 2 metros. Menos, de 1,5 metros de diámetro. Ajá. De 2 metros no, porque se caía la Sí. Sí, pues sí, ¿no? De 1,5 metros. Así como los iglú De allá de Alaska. de Alaska. Groenlandia. Allá eran con pedazos de hielo y aquí era con tierra. Ajá. Entonces, el juki se hacía El hoyo. el hoyo y luego se dejaba una especie de banco de tierra para sentarse. Sí. Y todo tapado. Se techaba con palmas, ¿no? Con palma y con tierra. Muy bien. Tierra, con soquete arriba. Ok. Y una entrada. Y allí se ponían a trabajar. tejer. Hacían guaris, sombreros, tapetes. Sí. Ese- Sí, bueno, y cosas, implementos de la cocina también, o sea, tapetitos de... Sí, tapete para los platos, para poner los platos. En fin, esos eran los jukis. El juki, sí. Era una, Y esa palabra era una acción, una cultura ópata. Ópata. Y la palabra juki es de ahí mismo también. Es ¿no? ópata, es un O juki, no, es ópata. no será árabe. ¿Qué? Porque los árabes también han de tener cosas por decir, porque es una... Para protegerse del sol, tal sí, vez. sí, Sí, cómo no. Yo digo porque hay palabras, en muchas palabras árabes en nuestro... Sí, léxico, bueno, pues es que los léxico. árabes estuvieron 800 años en 800 años en España, España y y- entonces incorporaron muchas palabras que los españoles que vinieron a conquistar no se las trajeron y aquí están. Así es. Almohada, Almohada, por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Pero... azar, Azar. almohada. Sí, ya quedamos con Ya la quedamos, almohada, almohada. Tauna. Tauna, Que es viene de árabe. Taona. Es árabe. Bueno, y la tortilla de harina, por ahí vi en alguna parte de uno de los libros de los 6 o 7 que constituye la historia general de Sonora, que se editó cuando usted fue gobernador, pues tenía prohibido mencionarlo, pero ya lo dije. Por ahí viene que uno de los frailes que llegaron y que estuvieron en el Valle del Yaqui, era de la isla esta que pertenece, una de las islas que pertenecen a España, hombre, que es una isla africana. Las Azores, No, las otras. las Baleares. Pero el caso es que él, obviamente, son árabes, y él trajo, él hizo las primeras tortillas de harina en el Valle del Yaqui. Ese fraile. Porque aquí no había trigo. Aquí no había trigo, exactamente. Ellos trajeron Trajeron el trigo. trajeron, yo no sabía, también trajeron el plátano no era de acá. No lo sé. No había plátano acá, lo No. trajeron, viene de allá de, no sé de Ah, dónde. sí, así. de la India para allá. Probablemente. Para el oriente. Y trajeron los Pero el instrumentos. cacahuate sí es mexicano. Cacahuate es absolutamente mexicano. El maíz, el zapote, el aguacate. sí, el aguacate. El aguacate. Totalmente, el mezquite sonorense. Y el camote. El camote poblano, ¿no?
La papa esta, la papa. La papa yo creo que es porque bueno, en Perú hay mucha papa. En Perú hay mucha papa. Sí. Es, yo no estoy muy seguro si la papa la trajeron o es autóctona de América. Era americano, yo creo. Sí, americano. Sí. No estoy seguro. Y de México para el sur, pues no. Órale. O sea, como que en la parte norte no se vio. Bueno, el maíz es de América. El maíz es de América. Es de México, ¿qué no? De México. De México. El maíz. Así es. El frijol yorimuni es de nosotros, de Sonora, el yorimuni. Y el tepari, el frijol tepari. Muy por el rumbo ahí de Navojoa, de esa parte, ¿no? Por eso, cuando llegaron los padres españoles a evangelizar estos pueblos en el río Saguaripa, había y hay los mismos 10 pueblos. Con sus nombres. ¿Cuáles son los Saguaripa? Es Huizamopa. Huizamopa. Cajón de Onapa. Cajón de Onapa. Bámori. Bámori. Aribechi. Aribechi. Pónida. Santo Tomás. La Mesita del Cuajare. Seguadegua y Saguaripa. ¿No le faltó uno? ¿De dónde era Diego Tomás? Bámori. No. Uno que está en medio de el Cajón de Onapa, pues. No, que está en medio de sí, Bámori. Sí. En medio de Bámori y Huizamopa. Sí, pues. Algo, bueno, no sé si... el Valle Tacupeto. Es el 10º, sí, el Valle Tacupeto. Le faltó ese, doctor. El Valle Tacupeto. Hermoso pueblo, claro, bonito. Precioso. Y Bámori también. Los pueblos son muy bonitos. Bueno. No tan bonitos como los del río Sonora. No, los ríos Sonora son una lindura de pueblos. Completamente, porque además tienen agua pues, casi permanente. Porque han tenido más comunicación a través de los siglos con el río Sonora y para allá está muy escondido, está muy lejos de la alta sierra, pues la gente no va. Completamente. Y entonces los pueblos se desarrollaron más lentamente. Yo me acuerdo que cuando estaba chamaco ahí en el pueblo, por ejemplo, bajaba un avión y luego nos hacíamos bola. Claro, la novelería. Cientos de chamacos. La novelería. No, porque era una novedad. Pues. Era una novedad. Oiga, ¿cómo se siente? ¿Podemos seguir platicando? ¿Cómo? Órale, sale y vale. No, oiga, le quería preguntar, es que ahorita mencionamos a los sacerdotes que vinieron pues de la Iglesia Católica, que vinieron y colonizaron. Bueno, decía, los pueblos, al menos en el río Saguaripa, los 10 pueblos, ya estaban consolidados, sembraban maíz. Claro. Sembraban frijol, tepari y yorimuni. Y tenían una vida comunitaria, ¿no? Y sembraban calabazas y regaban, tenían canales para regar, ya estaban asentados. No eran nómadas que se van para aquí, para allá y andan recogiendo alimentos. No. Allí, planificadamente, ordenadamente y de acuerdo con las estaciones del tiempo, sembraban sus cosas. Sí. Y luego ya vinieron los señores, los misioneros, y se arrimaron, se asentaron a lo que ya estaba construido, los pueblos. La prueba está que los pueblos tienen sus nombres, y los nombres no se los pusieron los sacerdotes. Ellos en lengua ópata pusieron los nombres. Sí, ya estaban por los nombres. Ya estaban los pueblos funcionando. Bueno. Entonces, el que llegó ahí, yo entiendo que el Sisibutari, que fuera tan famoso cacique de Saguaripa, se enteró, porque eso viene en la historia general de Sonora, de los 10 libros que usted editó en aquellos tiempos cuando fue gobernador. Se enteró del padre Méndez, que andaba por ahí en el Valle del Yaqui, mandó. O sea, era una gente organizada. Entonces, averígüame bien quiénes son, qué se traen, qué esto. Y luego ya vienen y le dicen, no, pues es que tienen lo mismo, pero traen ganado, traen esto, tráetelo, dile que queremos. Entonces, viene el padre Méndez, se integra ahí en Saguaripa. Aribechi, yo entiendo que fue también
el padre Méndez, pero Cristóbal García probablemente el que haya colonizado. Padre Méndez ahí estuvo. El padre Méndez ahí estuvo, ¿no? Y se dice murió. que fundó Aribeche. No lo fundó, pinche Aribeche más viejo que el caldo. Bueno, el caso es, sí, ok. Pero yo le iba a preguntar, ahí en Zaguaripa, que usted pues que es de esa región, hubo un personaje, un sacerdote ya, digamos, en la época moderna, del que se cuentan muchas cosas, el padre Porfirio Cornides. ¡Ah, el padre Cornides! Entonces dicen que era santo, que era loco. Era genial, era un padre encantador. ¿Cómo era? Y el padre Cornides no llegaba a Aribeche porque decía que allí había muchos libres pensadores. Sí, entonces sí. No llegaba. Mi mamá decía que en Aribeche había muchos comunistas. Entonces, el padre Cornides, cuando iba de Zaguaripa, por ejemplo, a Bámori, a dar la extrema unción, la extrema unción, pasaba por Aribeche en su mula. Sí. Y entonces se persignaban. El camino pasaba por un lado del pueblo. Sí, y el padre Cornides, desde que empezaba el pueblo, volteaba, aquí está el pueblo, por ejemplo, y volteaba para ella. Sálvalo, Señor, cuídalo, Señor. Esta gente de aquí es libre pensadora. Herejes. No. Cruz, que Dios los salve. Ayúdalos, Señor, porque son libres pensadores. Y no voltaba para el pueblo y hasta que ya salía del pueblo, entonces miraba para el frente. Era simpaticísimo. Sí, claro. Era un hombre dedicado totalmente. Sí. No acumuló riqueza porque todo lo que juntaba lo mandaba para acá, para el seminario y que para las misiones del África y quién sabe cuántos. El padre era muy simpático, muy alegre. Sí. No estaba loco, era muy inteligente, sabía lo que hacía. Lo que pasa es que era muy abierto, muy franco, precisamente. A ver, Jesús Aguayo, tú tienes muchas vaquitas, tienes más de 30 vaquitas paridas y ya tienes 2 años que no le das un becerro a la Santa Madre Iglesia para que el valor de ese becerro se vaya al colegio o al seminario. Al seminario. Es necesario que ya un becerrito, uno nomás, no 2, uno nomás. Vamos a arreglar la cúpula. En Aribeche, y voy a decir los nombres, acá que fue cierto. Sí, pues. Doña Cuca Soto tenía un hermano muy rico y ella estaba casada con don Tomás Porchas. Tenían mucho ganado. Y entonces no tuvieron hijos, pero Doña Cuca tenía como 500 o 600 gatos y les mataba cada 15 días, les mataba una red de las muchos reses que tenía para darle comida a los gatos. Sí, nada más. Entonces muere ese Doña Cuca y luego trajeron al padre Cornides. Y ahí estaba don Tomás, el viudo, don Tomás Porchas. Y ya llegó el padre Cornides, altote, grandote, blanco, mucha personalidad, gran señor, muy respetable. Cuca, ya te moriste, Cuca. Aquí estás tendida, Cuca, ya te moriste, aquí estás tendida. Fuiste buena hija de la iglesia. Fuiste muy buena católica. No me quejo, Cuca, no me quejo. Sí me dices uno que otro becerrito. Pero, Cuca, aquí que estás ya atendida, te voy a reclamar. Si sabías que te ibas a morir, ¿por qué no me dejaste unos becerritos, unas vaquitas para el seminario? No me dejaste nada. ¿Tú crees que tu marido Tomás, aquí que está presente, tú crees que me va a dar un becerro? No me va a dar nada porque es muy codo, Tomás, aquí está Tomás, muy codo. Y así le ablandaba. Y bueno, pues yo lo que he visto es que todos los de la región tienen muy buenos recuerdos del padre. Excelente, padre. ¿Verdad? Así como no. También lo tienen de usted, doctor, del doctor Samuel Ocaña, con quien me ha dado mucho estar platicando. Y
creo que podemos continuar en otras Cuando quieras, está bueno. ¿no? Aquí se acabó. Entonces, aquí se acabó, aquí te se quería. acaba para no, Sal y vale. Estamos muy Ya. pendientes. Ah, bueno, pues sí, no, bueno. Ya, ok, está bueno. No, me está diciendo que no. Me está diciendo que le sigamos. No, ya no le cortaron, ya le cortaron. No. ¿Todavía sigue? Sí, seguimos. ¿Y cuándo le vamos a cortar? No le vamos a cortar. Vamos a, como quien dice, vamos a volver a empezar. ¿Te parece? Entonces, oiga, estamos hablando prácticamente de un pueblo, ya mencionó los 10 de la región, pero bueno, la Sierra Alta tiene muchos pueblos, en este se cuentan los que están de Moctezuma para allá, Guásabas y Granados, Villa Hidalgo, y luego está Nácorichico, Bacadehuachi, Huachinera, Bavispe, Bacerac, y bueno, ya Bacerac, Bavispe. Bacerac, Bavispe, efectivamente, perdón. Y estos pueblos tienen más o menos un mismo semblante, una misma vivencia, de la mayor parte de carencias. Sí. A mí me... Ya son pueblos muy avanzados ya. No, ahorita sí. Ya ahorita están muy avanzados. Sí. Tienen todo. Tienen un alto nivel de vida. Yo pienso que sí. Tienen un alto nivel. Porque tienen comunicación. La gente del río Sonora y la alta sierra por allá, Bavispe, Huachineras, menos Nácorichico. Sí, Nácorichico está más limitado, sí. Ese es el pueblo más débil. ¿Por qué? Porque el camino va y se llega nomás a Nácorichico. Ya no se puede seguir para adelante. Todavía falta llegar a Mesa de Tres Ríos. No, pero ahí... Sí. Es correcto, pero... bueno, Mesa de Tres Ríos apenas acaba de hacerse el camino. Sí. Pero sí, por eso, cientos de años, Nácorichico ahí terminaba. Ahí terminaba. Así es. Y de lo mismo de un lado que otro. No había comercio, pues ahí. No. Sí. No había mucho movimiento. Entonces, ahora que fui yo a ver algunas cosas, llegué a Nácorichico. Anduvo de gira. Anduve reconociendo a los pueblos de mi querido estado. No más para ir a disfrutar de la observación y vista de los pueblos. Y en Nácorichico yo vi más débil al pueblo económicamente hablando respecto de los otros pueblos que lo antecedieron. Más todavía ahorita que en Bacadehuachi está lo del litio. Bacadehuachi se viene Bacadehuachi va a ser la capital del mundo. Sí, ¿verdad? Sí. Y a Nácorichico no le queda más que mirar. Completamente, porque parece que está la raya así de división y es para acá donde... Aquí está el litio, aquí termina Bacadehuachi, aquí termina el litio y empieza Nácorichico. Completamente. Bueno, hablábamos pues de todos los pueblos, pero hay una serie de expresiones que me falta, pues, expresiones que son propias de allá del rumbo, que... me gustaría desahogar con usted. Por ejemplo, yo me acuerdo que decían que habían, a propósito de Nácorichico, que había puros caminos de herradura. Caminos de herradura. Pues, los caminos de herradura eran los caminos donde nada más pasaban los burros, las mulas, los machos y los caballos. Nada más herradura. Los burros no eran herrados. Pero caminaban por el camino de herradura. Ok. O sea, eran caminos por donde solamente se podía trasladar. Eran propiamente veredas. Sí, y podían cargar, o sea, traer carga solamente en animales, o sea, no pasaban vehículos, pues, ¿no? Ese comercio había de los pueblos del río Saguaripa, iban a comerciar a Guaymas. Por caminos de herradura, por veredas. Sí. ¿Qué llevaban? Llevaban manteca. Bien. Manteca. Llevaban frijol. Sí. A Guaymas. A Guaymas. Y de Guaymas traían
Pues, latas de ropa, sí. Cosas de industria. Colchones, me acuerdo yo que llegaba todas con un esas colchón, cosas. era una- No, colchones no, la tarima con un zarape. Muy bien. Un zarape que el zarape era una cobija vieja, el zarape. Bueno, y una cuilta, ¿qué es una cuilta? Una cuilta, pues es la cobija, es la cuilta. Bueno. Mamá, tráeme la cuilta para acá porque Sí, tengo pues, mucho frío. mucho frío. La cuilta. Pero la fresada. Esa es la que se pone acá. No. Ah, la fresada es la carne, ¿no? No, la fresada. La fresada. Tráeme una fresada, era una especie de cobija también la fresada. Sí, cobija. Okay. Bueno, lo que pasa, doctor, es que cuando mataban una vaca en el pueblo... la fresada era el pellejo duro, durísimo. Pero era sabrosa, pero durísimo. Sí, decían parecía huli. Decían ahí... Era la fresada. La carne de los mirones, decían no, sacaban la fresada. Entonces, y toda la gente, a ver... córtame la fresada, porque tenía un sabor exquisito entre carne y grasa, carne y grasa, muy dura. Sí. La fresada tenía un sabor especial, pero durísimo. Muy sabroso. Es que como que se quemaba un poquito la piel, de la parte, la superficie, digamos. Sí. Y ese sabor combinado con el resto un de la sabor carne, exquisito. Muy exquisito, sí. Y ahora, yo voy a hacer una observación. Yo me acuerdo, vamos a hablar a propósito de que mataban la vaca en una familia. Y entonces, esa familia que mandaba un recaudo a la hermana, a la prima, al tío, al sobrino, al compadre. A ver, mijito. Y a la señora viejita que estaba enferma. Sí. A ver, mijito, lleva este recaudo a tu tía Rosa. Ahí voy yo a... Aquí manda mi mamá este recaudo. Tía Rosa dice mi mamá que le dé esto. Entonces, ¿Y esa palabra recaudo de dónde viene? Creo yo que debe ser española. Pues, claro. Debe ser español, recaudo, ¿no? Es una manera muy elegante de hacer un regalo. Y ahora recaudo. Es un obsequio, pues, ¿no? Entonces, el que mataba regalaba, casi se acababa la vaca regalando. Sí, cómo no. Había mucha familiaridad, mucha convivencia, mucho afecto. Sí. Que eso ha cambiado. El único pueblo donde tenían organizado, porque yo me acuerdo ahí en el Corral de los Duarte, ¿no? En Aco y Chico. Mataban una vaca y luego llegaba gente, la mayoría, simulando que querían comprar. Y le regalaron un pedacito. Sí, pues, o decían... Ahora, por ejemplo, este día mataban la vaca y hacían repartidero de carne y la asesina y la colgaban ahí en los mecates, allí la salada para que se oreara y se secara, y de ahí la pasaban al zarzo y de ahí la señora iba agarrando pedazos para el desayuno en la mañana con frijoles, con queso y chile verde. Y le echaban. Bueno, al día siguiente que mataban la vaca, mi mamá siempre hacía menudo. Claro. Es decir, menudo que tenía 24 horas de vida, la panza de 24 horas. Salía un menudo... Una delicia, ¿no? Delicioso, cristalino. Sí. Con los pedazos de panza, casi estaban vivos, ¿no? Exquisito. Sí, por supuesto. Yo creo ahora, yo no voy a lastimar al comercio ni nada que se parezca, pero es difícil que todas las familias puedan disponer de una panza nueva, ¿no? Pues son panzas que se guardan ahí para cuando se ofrezca. Y se ponen en un congelador y ahí sale el menudo muy sabroso. En Sonora saben hacer muy buen menudo, todo el mundo. Claro que sí. Pero era mejor. Y luego con chiltepín, pues ya levanta, ¿no? Oiga, doctor. Bueno, yo nada más a propósito de matar vacas, el único pueblo que desde que se fundó como tal
tuvo organizado eso en un sistema que le llamaban comuna, fue Granados. En Granados dijeron, a ver, ¿cuántos ganaderos somos? Pues, ¿no? Que yo imagino de 20, 40 vacas cada uno, porque eran vacas corrientes Sí. también, ¿no? Pues somos, 20. Vacas yabudas, barcinas, una Sí, llave sí, esas, exactamente. Y flacas. más largas que mi brazo, Sí. los cuernos. Y sí, y mucho hueso. Mucho hueso y poca carne. Y poca carne, así es. Las barcinas no daban leche. No daban leche. Así es. Era como los coches aretudos. ¿Se acuerdan de los coches aretudos? No engordaban, nunca, flacos, y llenos de cisticercos. Es que también les daban las sobras. Eran los coches que trajeron de España desde 1600, coches aretudos. Los corrientes, no agarraban grasa, ni carne, ni nada, Sí, flacos. Yo conocí los coches de esos Yorkshire que se llaman, son ingleses. Y después vinieron los coches cuinos, Sí, cuinos, aquellos amarillitos. Aquellos más compactitos, ¿no? Y agarraban más manteca. Sí, cómo no. Coches cuinos que venían de Estados Unidos, de raza de Estados Unidos. Nada más, para terminar lo de Granados, lo que pasa es que eran, digamos, 30 productores, entonces decían, necesitamos una vaca al día, por decir un ejemplo. Sí. Entonces, o dos, se organizaban y decían, el día 1 matas tú, el día 2, entonces cada uno iba matando y tenían la distribución de los cortes ya establecido desde mucho antes. Esos eran organizados. Eso me tocó verlo a mí, cuando tenía la revista yo, que visitaba los pueblos y me platicaban ese sistema que ellos tenían, lo cual yo no vi en ningún otro pueblo. No, tampoco acá yo no tenía noticias de eso. Sí, fíjese nada más. Oiga, pero estamos en una época en la que yo recuerdo que por estas fechas en mi pueblo se hablaba mucho de las cabañuelas. Las cabañuelas. Las cabañuelas. Era un autoengaño. ¿Pero cómo? Un autoengaño de nosotros, los integrantes del pueblo. Era como un sueño, como una aspiración. Es decir, era el gran deseo, la gran ilusión de que pudiera llover los primeros días de enero y no llovía. No llovía. Por ejemplo, las cabañuelas consistían en estar muy pendientes de los primeros 12 días de enero. Sí. El primer día era enero y luego febrero, marzo y febrero y luego el tercer día marzo y así, ¿no? De tal manera que decía la gente, el día 7, o sea, julio, va a llover, porque las cabañuelas le corresponde, el día 7 de enero le corresponde. Llovió el día 7 pues, de enero. Porque corresponde a julio, va a llover el día 7. Va a ser muy llovedor, julio. Y nada que... Pero para mañana va a llover porque es agosto y llueve mucho en agosto y nada. De tal manera que se pasaban las ilusiones y los deseos y luego llegaba la tristeza. Pues no, en las cabañuelas no llovió, las cabañuelas no sirvieron. Eran aspiracionistas, entonces nada más. Oiga, ¿y las equipatas qué? Ya no hay. ¿Por qué no hay? Muy sencillo. Porque se ha calentado mucho el globo terráqueo, ha aumentado la temperatura y hace falta frío para que haya el choque de para que haya choque frío y caiga el agua. Resulta que sigue habiendo, por supuesto, chorros de vapor, pero hace falta buen frío para que caiga. Pues está muy caliente, pues no. Por eso llueve menos ahora. Muy bien. Yo me acuerdo que en Pónida, a 2 kilómetros de Aribechis, un pueblito. Pero el 24 de junio, el día de San Juan, el mero día de San Juan, había un bailazo, gran baile, con motivo de San Juan, porque iba a llover. Ese día llovía. Pues.
Pero empezaron a pasar los años y ya no llueve, nada más, puro sol y calor es lo que llueve, ¿no? Sí. Entonces, las equipatas han casi desaparecido. Yo soy testigo, yo estaba medio joven y fui a vacaciones a Aribechi y fui al baile, estaba soltero, estaba jovenazo. Y va a haber baile en Zaguaripa porque las fiestas de Zaguaripa son el 12 de diciembre. De diciembre, y siempre se amenizaba el inicio de las fiestas de la patrona la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. El 12, bailazo, se inauguraba. Y entonces dije yo, vamos a hacer un bailazo. Y era muy bueno y para bailar, resulta que no hubo baile porque se soltó un llovidón y no se acababa y no se acabó la lluvia en toda la noche y no hubo baile. Me consta. Desde hace unos 30 años para acá no cae ni una gota. Porque es cierto, el calentamiento de la tierra es de veras. Hace falta el frío para que el frío llegue al vapor de agua y caiga la lluvia. Sí, se haga sólido, se haga... Bueno. Pues fíjense que estamos con palabras que se quedaron ahí en el ambiente, no sé si se usan, muchas veces yo creo que ni en los pueblos se usan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un batarete? Ah, el batarete, es el pinole. Ajá, por eso. Es el pinole con panocha. Ajá. Y con queso. Con queso. ¿Pero cómo? Y ¿Con con queso? sal. Okay. Batarete lleva queso y salecita y panocha y pinole. Sí. Pero si el batarete y leche, ¿no? Y leche, ya. Sí, pues. Y sale una delicia. Sí, bueno. Como postre. Hay que volverlo a hacer. O sin postre, hasta pura comida. Sí, en aquellos entonces, cuando escaseaba mucho la comida en mayo, en junio, pues con puro pinole, con la batida, pues mi mamá nos echaba pinole. Y entonces cuando... Sí. Y entonces llegábamos a hacer la tarea al rancho, a los cercos, a sembrar. Y luego... Mitiga mucho el hambre el pinole, ¿no? Sí, ¿no? Y luego a la comida nos hacía mi mamá unos taquitos de carne machaca. Sí, claro. Con papita, con chile verde y cebollita. Rico. Y luego unos frijolitos, con manteca, con asientos de chicharrón. Sí, claro. Exquisito. Claro. Y luego ya se batía, para completar el cuadro, se batía pinole con agua y con un pedacito de panocha. Y a darle que no le dio y a darle el trabajo. Oiga, siguiendo con las palabras, ¿a usted le tocó, o qué es, y le tocó usar jaibica? ¿La qué? Una jaibica. ¡Ah, la jaibica! La jaibica. Es como un martillo, no más que aparte de que tiene la cabeza que se llama, en donde golpea el martillo, atrás le salen dos como cuernos de chivo, para atrás, pues se llama. Sí. Entonces, aquí con eso se golpea y aquí tiene una V curva así, una V. Esto sirve para quitar grampas de los cercos. Muy bien. O para sacar clavos. Y con esto se golpea y con eso se saca. La jaibica. Pero también, aparte del martillo, en respuesta a la jaibica, por un lado tenía para cortar. Sí. Como hacha. Y atrás tenía la pata de chivo, que la llaman. La pata de chivo para sacar las grampas. Es decir, se parecen mucho el martillo y la jaibica. Y la jaibica. ¿Usted usó jaibica?
Yo no la utilicé, pero mi papá la utilizaba y yo andaba con mi papá y cuando andábamos cercando, poniendo grampas y poniendo alambre de los cercos, ¿no? Bueno, la jaivica no podía faltar. Es un instrumento indispensable. Sí, como no, del campo, pues, ¿no? Y digamos muy cercano a la persona, o sea, es para usarlo. Sí. Para usarlo. Oiga, y también una expresión que yo no he vuelto a oír, a ver si usted me recuerda qué es. Yo le hablaba de los caminos de herradura, pero también oí mucho que decían, tiene bestias de tiro. ¡Ah! ¿Cómo no? Las bestias de tiro. Las bestias de tiro estaban especializadas o se les daba un uso especializado para jalar el arado, pues. Ah, muy bien. El tiro, pues El es tiro. o sea, Sí. Oye, ¿no tienes un tiro de mulas o no tienes un tiro de caballos? Okay. Es decir, para ponerles el arado, uncirlos y ponerles el arado. Okay. Un tiro Muy era bien. un par de mulas o un par de machos o un par de caballos para arrastrar el arado. Ese es un tiro. Y el correspondiente a jugar el collar, collarín, el collarín, las horquillas, las riendas. Las cadenas, los balancines, las manceras, el arado, todas esas cosas ya desaparecieron, ya no se usa eso ya. Bueno, pero Murieron en aras de darle la bienvenida a nuevos descubrimientos de la investigación y la tecnología. Sí. Pero sí hay todavía, yo he visto, veo videos a propósito de la tecnología, en donde se ve en algún lugar de México que... Sí, en México, sí, pero en la sierra, sierra ya no. Cero. Ya. Antes había bueyes y el yugo desaparecieron, porque vino la mejor tecnología con las mulas y los caballos jalando el arado. Y luego se abandonó el arado egipcio, que nomás era era un pedazo, un palo. Sí. Y una punta. Punteado, es decir, terminaba en punta y luego una mancera para dirigir el arado. Sí. Ese no me tocó. Pasó. Sí. Pasó la historia y luego llegó el arado de los gringos, de la nueva tecnología, con dos manceras. Sí. Ese me tocó. Y luego el tiro de caballos, por ejemplo. Sí, con todos los implementos. Y las riendas y toda la cosa, ¿no? Para surquear, primero para barbechar, y luego rastrear, luego a surquear, luego sembrar y luego otra vez rastrear para enterrar el maicito bien para que lloviera. Y siempre llovía. Ahora ya no llueve. Como abono. Sí. Oiga, doctor, usted dice que vivió 10 años entonces en Aribechi. Sí. ¿Y cómo se acuerda? Entiendo yo que ya cumplió más de 90 años. Bueno, es que sí, pero bueno. ¿Cómo se acuerda de todo eso? Es que lo que se aprende a esa edad no se olvida. Yo tengo todavía en mi mente de manera fresca, como si hubiera sido ayer, los árboles, los caminos, las piedras, los cercos, me acuerdo de las vacas, de los caballos, de la mula de mi papá, la mula parda, de la mula chapita. Del nombre del perro que tenían. Parece que desde los 5 años a los 10, la mente de los niños se abre y capta todo y registra todo y lo graba todo. Lo almacena. Yo me acuerdo de los nombres y de las caritas de toda la población cuando yo estuve. Sí. Me acuerdo de todo. Sí. Me acuerdo de las piedras, me acuerdo de las palmeras, me acuerdo de los postes de... Y lo añora. La verdad es que amo mucho eso.
Ese amor, ¿cómo es? Es un amor nostálgico. Nostálgico. Nostalgia. ¿Sí? O sea, le duele acordarse de... Me duele. Sí. Porque amo profundamente lo que yo hacía. En esa época, de esa edad, desde los 5 a los 12 años que está en la primaria, uno trabaja en la sierra como si fuera un hombre grande. Sí, y claro. trabaja más. Sí, claro que sí. Ay, yo tenía, me despertaba mi mamá al vislumbre. Sí. La alborada, digamos, ¿no? En la alborada. En el vislumbre de la alborada. Para que yo fuera a 2 kilómetros a traerme las bestias, sí. para ensillarlas y traerme las vacas. Yo ordeñaba y ordeñaba. Sí. Y después de ordeñar, me las llevaba otra vez Al allá campo, para que fueran a comer. A tal parte para que comieran, ¿no? Y dejaba los becerritos en la casa. Sí. Y luego tenía que venir a darle al molino de Nixtamal antes de ir a la escuela. Sí, por supuesto. Y luego ya estaba la comida, desayunaba a la escuela. Y de la escuela a acarrear agua para las ollas, para los naranjos. Sí. En baldes, yo no usaba los del 12 porque estaban muy pesados, pero usaba los del 10. Sí. Híjole, A mí me tocó también. O bien cuando agarraba el burro con las botas y iba al río, en el pozo que hacíamos ahí en la arena. Y luego traía el agua y la almacenaba en los tambos. Y luego le echaba agua a la olla. A la olla, La olla de la tierra donde tomaba, porque se tomaba agua de una olla con una jícara, ¿no? Con la jícara, una olla ahí le echaba. Se tiraba agua lo que fresca. sobraba y ahí está. Y tomaba uno agua y dejaba la jícara. Y llegaba otro. Siempre se tiraba una poquita y se dejaba la jícara ahí. Pero no había el conocimiento de que había que hervir el agua. No había. Y por eso se enfermaba uno cada rato. Sí, claro, y por eso duraba menos la gente. Se moría la gente rápido, Porque los niños se morían. Trabajaba mucho, se alimentaba mal y tenía Por eso las epidemias de tifoidea y de cólera. Sí. Amibas, porque no hervíamos el agua, ni nadie nos decía que no hirviéramos el agua, no había médico, no había nada. Y por eso es una matazón de niños y de gentes, por enfermedades hídricas, que se llaman enfermedades de agua contaminada del río. Sí. Oiga, doctor, pero de ese tiempo que usted, del que tiene nostalgia, no sé si lo añora, porque no me dijo si lo añora, pero tiene Añoro y lo siento añora. nostalgia, Pero le duele recordar, pero no tiene usted la impresión o la añoranza no será a partir de que algo que yo puedo atestiguar en lo personal. Es que en ese momento, también cuando yo salí también de 10 años de mi pueblo, y hasta los 10 años yo sentí la atención, por supuesto, de mis papás, de mis tíos como si fueran mis papás, claro, de los vecinos como si fueran mis tíos, de los pobladores todos del pueblo como si fueran una extensión de mis papás. Siempre estaban pendientes sí. O sea, yo me sentí protegido por todo, o sea, y había una gran atención de los mayores hacia los menores, de la escuela, de la iglesia, o sea, oye, pórtate bien, no hagas esto, hazlo así. Los mayores, la escuela, la iglesia, por supuesto los maestros, que no eran un buen ejemplo, porque eran los primeros borrachos que llegaron ahí al pueblo, eran maestros. Pero le enseñaban muchas cosas a uno, le decían cómo comportarse, cómo... Sí. ¿No le tocó eso a usted? Yo recibí en los 10 años, pues el cariño de mi mamá, de mi papá, y aprendí todas las cosas que tienen que hacerse en un pueblo para hacer la vida. Y yo trabajé mucho hasta los 10 años. Ya salí
y entré a otro mundo, que es la educación en un internado. Es otra etapa totalmente distinta a la que yo acababa de dejar. Claro. Y como no había dinero y esas cosas, pues en los 3 años que yo estuve no pude ir a Aribechi. Me separé 3 años total. Sí. Y tampoco podía el papá venir a verlo. Y de allí averigüé y me fui al internado de Tepic, Nayarit, de la secundaria. Y luego terminé... Con razón se hizo medio izquierdoso, ¿no? Y luego terminé la secundaria en Tepic, Nayarit, y me vine a trabajar de obrero textil. Trabajé 2 años aquí. En la fábrica... En la fábrica textil Sonora, que no sé cómo se llamaba. Sí. Textiles Sonora. Textiles de Sonora, sí. Textiles Sonora, ahí trabajé 2 años. Sí. Y cuando ya trabajé 2 años, me metí a la universidad, a la preparatoria. Y como tenía un hermano, Oscar, que ya era maestro, pero alumno, entonces los maestros todos me comparaban, estábamos en el mismo grupo, mi hermano y yo, él ya había sido maestro, ya era maestro, sí. Y yo pues no, nada. Entonces, a ver, decía el maestro Lichi López, querido maestro, que yo lo quiero muchísimo. Yo también. A ver, aquí hay un hermanito de Oscar. A ver, vamos a ver cómo es ese hermanito. A ver, Samuel, ¿qué es esto? Nada. Anda, vete, decía. Anda, vete. No, porque yo lo estudiaba, no me gustaba. ¿No le gustaba estudiar? Yo ya andaba en los bailes tomando cerveza High Life y anda estudiando. Qué barbaridad. Entonces, y luego otro, el maestro Sotelito que andaba matemática. Sí. A ver, el hermanito de Oscar, porque Oscar respondía muy bien, porque era maestro y qué chiste, no tenía gracia, porque ya era maestro. A ver, el hermanito de Oscar. A ver, Samuel, esto. Y dije, no, esta no es vida, yo me voy. Y renuncié a la universidad ahí en la preparatoria y me fui a estudiar a México. Mejor. La libertad. Sí. Ya me estaban arrinconando, aprisionando y eso de perder la libertad no se vale. Entonces me fui yo y fui a dar a un comedor público en la Ciudad de México, ya es otra canción. De eso, a mí me gustaría que nos pongamos de acuerdo a hacer un compromiso la próxima semana. Cuando quiera usted, aquí nos vemos. Aquí nos vemos, en este lugar, con estas máquinas, con estas cámaras. Pero yo no sé si se justifica que platicamos estas cosas para la gente. ¿Qué me importa lo que está diciendo ese viejo ahí? Sí. Mire, nos vamos a sujetar precisamente al juicio de esa gente. Vamos a sacar un ensayito. Porque a lo mejor esta charla, pues, ¿a quién le interesa? Pues vamos a pedirles a nuestro público que nos está viendo que hagan menciones a través del propio medio donde vamos a estar nosotros en a lo mejor, ¿qué caso tiene de estar charlando si la gente va a decir, ¿para qué pactar esas cosas, tonterías? Eso sí, le puedo yo asegurar que no va a pasar, porque al final de cuentas va a tener el valor de que lo vamos a tener nosotros. Es algo que lo tenemos. No, bueno, listo. Señor doctor, muchísimas gracias. Estamos, muchas gracias. Sí, vale. Estamos pendientes.